Bueno, pues vamos a hacer un nuevo vídeo de la teoría del delito en casos. Como sabéis, siempre suelo empezar estos vídeos haciendo algunas aclaraciones que van a ser cada vez más breves, porque si no Victoria se parte de risa, que son las siguientes. La primera es que para lo que nos sirven estos supuestos de hecho es para repasar la teoría del delito. No se trata tanto de resolver los casos como para que nos sirvan para repasar determinadas partes de la teoría del delito. De hecho, aquí vamos a aprovechar a repasar alguna cosa que en el fondo no se va a tratar totalmente en el supuesto de hecho, como alguna de las otras causas de justificación, pero que es interesante y necesario repasarla de cara al examen y de cara a la comprensión de la asignatura. Y por tanto, y en relación con ello, en segundo lugar, que los casos son casos creados ad hoc, como este caso que vamos a ver ahora y por el que vamos a empezar, que es el caso del chico del bate. María, que había sido violada hace 3 meses, se encontraba caminando sola por una avenida a oscuras cuando de pronto al girarse observó como un chico bajaba corriendo la calle en dirección a ella con un bate de béisbol en la mano y gritando. Ella sacó rápidamente de su bolso un spray de defensa personal, de esos que están prohibidos, por cierto, que portaba, y cuando lo tuvo a su altura le roció la cara, cayendo al suelo, frotándose la cara y gritando de dolor. El chico era un joven de 22 años, jugador de un equipo de béisbol que acababa de jugar en la ciudad, corría a dirección a la parada de autobús que había a escasos metros de María, con el bate en la mano y gritando para que se detuviera y no marcharan sin él. Como consecuencia del spray perdió la visión completa de ambos ojos. ¿Vale? Esto está basado en un caso real de la jurisprudencia americana. Bien, no se llama María, pero vamos, lo demás es bastante parecido. Vamos a ver cuáles son las problemáticas relacionadas, repasarlas e intentar resolver el caso conforme al esquema. Tenemos que determinar en primer lugar si hay acción típica, es decir, lo que es relevante aquí ya no es si hay acción, porque evidentemente acciones hay, es decir, no nos vamos a centrar tanto ya en conocimiento, sino si ese conocimiento y control es de acción que sea típica, concretar por tanto la conducta de riesgo, determinar después si esa conducta está amparada por una causa de justificación y en particular analizar si o qué pasa cuando uno realiza un hecho pensando que está en causa de justificación y sin embargo acaba causando un determinado prejuicio. Esto es lo que toda la vida se ha llamado legítima defensa putativa, que son, es decir, igual que el estado de necesidad putativo, son supuestos en los que uno cree que concurren todos los elementos de la causa de justificación y sin embargo no concurren. Bien, las preguntas que hay aquí, que nos interesan, son: la primera y la esencial, probablemente la que más nos interesa hoy, aunque hay muchas, es a qué afecta el error sobre una causa de justificación. ¿Afecta a la antijuridicidad o afecta a la culpabilidad? Es decir, si uno actúa con error y no se dan los elementos de una causa de justificación, pero actúa con error, ¿eso significa que ya directamente causa de justificación? ¿Hay legítima defensa, aunque no se den los elementos? ¿Es relevante que ella crea que le va a atacar o es totalmente irrelevante? Y si es relevante a efectos de qué? Bien, vamos a analizar, por tanto, como repaso teórico, no vamos a analizar imputación objetiva, pero sí el tema de causas de justificación, en concreto legítima defensa y la cuestión de la legítima defensa putativa en particular. Para lo cual es esencial hacer un pequeño recordatorio de las categorías del delito y de la relación entre ellas. ¿Qué significa que falte una o falte la otra o falte la otra? ¿Vale? Todos sabemos que el delito es un hecho típico antijurídico culpable y punible. Voy a ir bastante rápido en esta presentación porque tenemos el tiempo limitado. Hecho típico antijurídico culpable y punible. La antijuridicidad, también lo sabemos, incluye la tipicidad y la antijuridicidad, hecho típico y antijurídico. La culpabilidad, que es el juicio de reproche, la culpabilidad. La punibilidad, digamos que estaría aparte. Lo que no tenemos tan claro es cómo se separan las categorías, lo de hecho típico, antijurídico, culpable y punible, o si hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Estos dos son los dos modelos quizá más seguidos. Es decir, uno que separa entre hecho típico, antijurídico y culpable,
y otro que une totalmente la antijuridicidad del hecho típicamente antijurídico, de forma que en cierta medida que un hecho no sea antijurídico significa directamente que no se da ni siquiera digamos, la primera de las categorías. Si la categoría es la estrés, con que no se dé esto, ya no hay hecho típicamente antijurídico. En este caso, esto puede seguir siendo algo aunque no se dé esto. ¿Entiende? Bien. Las causas de justificación conforme a eso se pueden entender de dos formas. En la posición tradicional se entiende que lo que hacen las causas de justificación es eliminar la antijuridicidad, que es una de las dos partes por separado del juicio de antijuridicidad. ¿Se entiende? ¿Vale? Eliminar la antijuridicidad. Pero hay otra forma de verlo, que es las causas de justificación lo que eliminan directamente es la propia tipicidad. ¿Vale? Cuando yo estoy actuando bajo legítima defensa, directamente el hecho no es típico. Eso es la teoría de los elementos negativos del tipo, que lo que viene a decir, por tanto, es que el tipo penal, todo tipo penal, tiene una parte, digamos, positiva, que es el elemento típico, el que matare a otro, y una parte negativa, que es las causas de justificación, donde se autoriza, ¿vale?, a matar a otro en el caso de que. En realidad la diferencia es leve entre una posición y otra. Es decir, la cuestión y el debate, digamos, que solía estar en la frase de no es lo mismo matar a una mosca que matar a un hombre, es decir, es un debate en principio algo fútil, es decir, nos parece que es un debate no del todo relevante, porque en última instancia, incluso los que dicen que no es lo mismo matar a una mosca que matar a un hombre, sí aceptarían que no siendo lo mismo, las consecuencias sí son las mismas. Las consecuencias de matar a una mosca o matar a un hombre en legítima defensa son exactamente las mismas. Desde el punto de vista jurídico es ninguna. Habría quien diría, ya, pero ha muerto un hombre. Ya, pero la consecuencia es ninguna desde una perspectiva jurídica. Y eso es lo que hace que nuestro esquema, en el esquema de la doctrina de la imputación en el que nosotros estamos explicando, pues claro, cuadre mucho más la visión moderna de los elementos negativos del tipo. Porque claro, de alguna forma nosotros tenemos normas prohibitivas y prescriptivas, pero tenemos normas facultativas. Y por tanto, es decir, si lo que estamos haciendo es tres categorías, fijaos que lo que estamos diciendo es que para nosotros en realidad no es ninguna de las dos que hemos visto antes de hecho típicamente antijurídico o hecho típico antijurídico culpable y punible. Nosotros lo que estamos diciendo es que habría hecho típicamente antijurídico culpable. Hecho, imputación, ya hay un hecho de un agente típicamente antijurídico, lo valoramos como injusto, y para valorarlo como injusto hay que tener en cuenta las normas prohibitivas y las normas facultativas. ¿Se entiende esto? Esto parece que no tiene muchas consecuencias en lo de la mosca, pero va a tener muchas consecuencias con el error. Porque, claro, lo que estamos diciendo, por tanto, es que un error que afecta a la norma facultativa es exactamente igual que un error de tipo. Y no sé si entonces nos damos cuenta de lo que significa. ¿Vale? Y imputatio iuris. Es decir, y explicado de otra forma, que yo creo que es interesante, tenemos el hecho, imputatio facti, típico y antijurídico es la applicatio legis ad factum. Las reglas prohibitivas, prescriptivas y de intervención marcan la forma de realizar el injusto, pero también la regla facultativa, que es la parte negativa del injusto. Por tanto, no hay applicatio legis ad factum, la valoración, digamos, no es valoración de que hay un injusto, si hay una norma facultativa que me autoriza a hacer algo en un determinado momento. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien, eso sí, yo tengo que con conocimiento y control hacer aquello que supone una permisión. Si yo con conocimiento y control hago aquello que me está permitido hacer, con mi conocimiento y con mi control, yo hago aquello que cualquiera en mi situación diría que se puede hacer, yo estoy actuando de forma que legítima y conforme a derecho.
¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son las causas de justificación? Y aquí viene la parte de repaso, porque, es decir, en realidad no hace falta ver demasiado las causas de justificación, pero vamos a ir muy rápido. Además, es decir, aquí sí que falta, eso me ha faltado decirlo, falta muchísima información. No están ni los requisitos de las causas de justificación, con lo cual esto, es decir, lo tenéis que repasar evidentemente vosotros. Se trata por encima de ver un poco el tema. Y el primer tema es decir, cuál es el fundamento de las causas de justificación. Si se trata de una ponderación de valores, si, es decir, se trata de, una ponderación de valores más la, digamos, la ausencia de posibilidad de intervención, el principio del interés preponderante. Todo esto lo miráis vosotros después. En la actualidad se sostiene que las causas de justificación tienen un fundamento común a todas ellas, o no un fundamento común, sino, mejor dicho, el fundamento de todas las causas de justificación está basado en lo mismo, aunque hay que analizarlo por separado. Es decir, ¿el fundamento cuál es? El fundamento es el que es que el Estado no puede deslegitimar por un lado lo que legitima por otro. El principio de coherencia. Y por tanto, es decir, el Estado lo único que hace es establecer normas que, digamos, se matizan las unas a las otras, a veces en un sentido prohibitivo y de repente en un sentido permisivo. Pero un ciudadano no puede permitírsele y prohibírsele lo mismo a la vez. El Estado solo es uno y la norma tiene que estar, y la conducta tiene que estar o permitida o tiene que estar prohibida o simplemente no tiene que estar regulada. Bien, en definitiva, el fundamento se encuentra de las causas de justificación en que hay supuestos en los que los intereses que hemos definido en un determinado momento como necesitados de protección colisionan con otros intereses que también son necesitados de protección y el Estado se ve obligado a establecer cuáles son preponderantes. Y eso es lo que pasa en las causas de justificación. Por tanto, lo que son esencialmente son, en efecto, normas que permiten hacer lo que en principio, si no se diera la situación en la que estaría prohibido, pero en la que se permite hacerlo precisamente porque en la ponderación de bienes nos sale que es, digamos, al Estado le sale que es más recomendable hacer justamente lo que se hace. El artículo 20 establece las causas de exención de la responsabilidad penal. Es interesante verlas todas porque el artículo 20 no establece directamente y no dice directamente en ningún momento esto es causa de justificación, esto es causa de culpabilidad. Nosotros lo derivamos. Y es el propio, digamos, esquema o sistema penal y la comprensión de cómo se tienen que interpretar las normas. No hay ninguna ley que diga esto es causa de justificación, esto es causa de culpabilidad. Ninguna norma lo dice expresamente. ¿Qué lo dice? El sistema de derecho penal. ¿Y en qué se basa el sistema del derecho penal la diferencia entre justificación y culpabilidad? Se basa en que solo por decir que se exime de responsabilidad penal no significa que el hecho sea lícito. Y sin embargo hay casos en los que se exime de responsabilidad penal porque el sujeto tiene derecho a actuar de la forma que actuó. Exclusivamente esos supuestos son causas de justificación. Los otros casos son casos en los que falta la posibilidad de reprochar penalmente el hecho. ¿Cuál de las dos opciones creéis que entra la primera? El que al tiempo de cometer la infracción a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud de hecho o actuar conforme a esa comprensión. Podemos decir que una persona que en el momento de cometer la infracción penal no comprende la ilicitud del hecho, ¿tiene derecho a matar a otro? ¿Sí o no? No. Lo que está diciéndose aquí es que, es decir, quien no comprende la ilicitud del hecho no va a ser hecho responsable, pero nosotros tenemos que intentar buscarle el porqué. Y la respuesta es, ¿porque tiene derecho a matar? No, será, ¿por qué? Porque no se le puede reprochar. ¿Es por un problema de que falta elemento de imputación? No. ¿Es por un problema de que falta un problema de valoración del hecho conforme a la norma? No. Es porque hemos considerado que no se le puede reprochar, falta el demérito, no se le puede imputar el demérito de hacer aquello que en realidad no comprende lo que está haciendo.
Además, incluso desde una perspectiva preventiva, ¿se puede a una persona que no comprende lo que está haciendo hacerle cambiar de parecer respecto a lo que tiene que hacer? ¿Se puede motivar penalmente a una persona que no tiene capacidad de comprensión? Esa es otra forma de entender la culpabilidad, pero no. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halla en estado de intoxicación plena, exactamente igual. ¿Que las personas en grado de intoxicación plena tienen derecho a infringir los bienes jurídicos? Evidentemente no se puede estar hablando de derecho. ¿Se está hablando de qué? ¿Estos son causas de qué? De culpabilidad, causas que afectan a la culpabilidad, causas eximentes que afectan a la culpabilidad. El que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento, los que sufren alteraciones de la percepción desde el nacimiento tienen derecho a matar y no, ¿verdad? ¿Entendéis que ese es el planteamiento que tenemos que hacer? El que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos siempre concurran los siguientes requisitos. ¿Sí o no? ¿Tiene derecho el que obra en defensa propia siempre que cumpla el requisito de actuar de forma proporcionada con los medios que tiene, siempre que no haya realizado provocación suficiente, siempre que sufra una agresión ilegítima, a defender los derechos cuando no los pueda defender el Estado? Sí. Y eso significa la causa de justificación. ¿Por qué? Porque sería absolutamente absurdo que yo tuviera derecho a defenderme y sin embargo es decir, si la única forma de defenderme es herir a alguien, no pudiera hacerlo. ¿Se entiende o no? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Pues que en un caso lo que ocurre es que no se me reprocha, no se me imputa el demérito de hacer lo que sí he hecho, y en otro caso que lo que sí he hecho mal, y en el otro se me dice que he actuado bien. El que actúa en legítima defensa actúa bien. El que actúa en un estado de obcecación, el que actúa al tiempo por una alteración psíquica, etcétera, etcétera, y comete un delito, actúa mal. Otra cosa es que no se lo reproche. ¿Se entiende esto? Bien. El que el estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre concurran los requisitos. Y uno de ellos, por cierto, es que el mal que se pretende evitar sea superior o igual al bien. ¿Eso qué es? Matar a un terrorista, por ejemplo. Matar a un terrorista, pero así, un terrorista que se está tomando un café. No, que tiene una bomba y tú encuentras una pistola y lo matas. Has puesto el ejemplo más complicado de todos. Tú eres policía y estás encargado de la seguridad de los ciudadanos, tiene una bomba, vale, me lo pones más fácil, porque si no, es decir, me lo pondrías un poquito más complicado. En ese caso, parece que todos los ordenamientos jurídicos dirían que sí. Por cierto, la única forma que tienes es de dispararle, es decir, a la distancia en la que estás, dispararle sabiendo que probablemente, es decir, es posible que le mates. No tienes más tiempo para apuntar más, sino que tienes que disparar porque va a detonar el dispositivo en ese momento. Pongámoslo fácil. Bien, la pregunta en ese caso es, ¿tiene derecho el policía a matar a una persona? ¿Sí o no? Claro, la respuesta en este caso tiene que ser sí, para que podamos decir que estamos ante una situación de justificación. Por cierto, ¿el Estado se puede así poner a sí mismo el derecho de hacer eso? Sí, y si no lo hace, es decir, un problema tiene. Ahora, es decir, habrá que regularlo, legitimarlo, limitarlo, lo que tú quieras, pero lo cierto es que es lógico que el Estado se ponga, es decir, ante esa posibilidad. Bien, no vamos a explicar mucho más. El cobre impulsado por miedo insuperable. ¿Alguien que obra impulsado por un miedo insuperable tiene derecho a matar a otro? No. ¿No? ¿Veis la diferencia? Por eso insisto en el derecho a. Porque suena muy mal que alguien tenga derecho a matar, pero es que tiene que sonar muy mal. Tiene que sonar muy mal para que podamos decir que sea solo cuando realmente haya una situación de justificación. ¿Se entiende? Bien, y el que obra en cumplimiento de un deber, que ya lo hemos visto en realidad en el ejercicio de un derecho. Por tanto, estamos hablando de que esta y estas son causas de justificación, aunque esta, el estado de necesidad, solo es causa de justificación evidentemente cuando ¿qué? Cuando se proteja un bien superior. Porque si el policía actúa en el ejercicio legítimo del derecho, está claro. Pero si es la vida de una persona contra la vida de otra persona o contra la vida de otras personas, en ese caso, es decir, es discutible que estemos hablando de causa de justificación, incluso que estuviéramos difiriendo en causa de inexigibilidad. Pero eso
ya lo veréis vosotros en los apuntes y lo estudiaréis, y lo veremos un poquito si eso ahora en el estado de necesidad. Bien, vamos a repasar, pero repasar con una diapositiva brevísima las causas de justificación. Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Los supuestos problemáticos que se plantean aquí, en primer lugar, en ejercicio legítimo de un derecho, las vías de hecho. Claro, la mujer que me lleva sin pagar el alquiler durante 8 meses y que se deja la puerta abierta, ¿no le puedo cambiar yo la cerradura? Porque yo soy la propietaria de esa casa y que no me paga el alquiler. Pues bien, ese es un ejemplo de que eso no hay causa de justificación. Hay algunas vías de hecho que podrían estar cerca de, pero en principio la realización arbitraria del propio derecho es lo que es, y las coacciones, en este caso como privarle a una persona el acceder a su domicilio, es el caso además más prototípico de coacciones que hay. Las vías de hecho, el conseguir mi derecho, digamos, fuera de los cauces formales, lo son. El tema del derecho de corrección, sobre todo con hijos, etcétera, etcétera. El tema de los ejercicios de determinados derechos constitucionales y acciones privadas a propietarios y acreedores también se está planteando en los últimos años con la crisis económica. El tema del cumplimiento de un deber plantea sobre todo un tema muy interesante, que es el de los mandatos antijurídicos obligatorios, que creo que lo visteis con Elena, si no me equivoco. En todo caso hay una diapositiva del STDV Fax. En el STDV Fax está absolutamente todo, y hay una ad hoc, una clase que es existen los mandatos antijurídicos obligatorios, que lo podéis ver ahí. Es quizá lo que plantee más cuestiones más interesantes. Y el tema del oficio o cargo también plantea cuestiones muy interesantes. Por una parte, pues dos profesiones de riesgo, la profesión de abogado y la profesión de médico, plantean cuestiones interesantes que tenéis que analizar y tenéis que estudiar, que no da tiempo a explicar aquí. El estado de necesidad. Bueno, el estado de necesidad en la actualidad, la mayoría defendemos la teoría de la diferenciación. Y es que el argumento no puede ser solo este o este, sino que habrá que atender concretamente a si en la situación, lo que es el estado de necesidad, es en la incompatibilidad de la persistencia de los dos bienes jurídicos a la vez, que es lo que es un estado de necesidad, una situación en la que uno de los dos bienes jurídicos se va a ver lesionado. Hay que distinguir entre cuando hay un bien jurídico que es superior y cuando los bienes jurídicos son iguales entre sí. ¿Vale? La tabla de Carnedes, es decir, es el supuesto prototípico, o Leonardo DiCaprio y el feo, es decir, que van hacia la tabla. La belleza de Leonardo DiCaprio no es bien jurídico que le haga superior, lo siento. Entonces, es decir, tenemos dos bienes jurídicos iguales, o la tabla de Carnedes, donde es la carga valiosa, el barco que tiene la carga valiosa y los pasajeros del barco. Y solo cabe una de las dos, solo por peso hay que tirar una de las cosas. La vida está por encima del valor de la carga. En la actualidad, la teoría de la diferenciación es la que más se asume para diferenciar en qué está el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad excusante. Legítima defensa. Y aquí nos vamos a estar un poquito más, pero tampoco mucho. La legítima defensa, en comparación con el estado de necesidad, no se trata de la mera colisión entre bienes jurídicos, sino de la colisión entre bienes jurídicos procedente de una agresión ilegítima. Hay alguien que se encuentra en una posición de legitimidad, en una posición de legalidad, al quien le viene de repente un ataque a ese bien jurídico y que por tanto tiene derecho a defenderse. ¿Vale? Evidentemente la diferencia con el estado de necesidad es que ninguna de las posiciones es una posición de derecho frente al otro. En la legítima defensa hay alguien que tiene el derecho a no ser, por ejemplo, en este caso, agredido y por tanto a defenderse y a evitar la agresión, incluso actuando con proporcionalidad en los medios. Bienes defendibles, bien. El tema que realmente nos interesa para resolver este caso es un tema
que no se estudian las causas de justificación, sino que se estudia normalmente en relación con el dolo, o después del dolo, que es el tema del error. Y es un tipo de error específico, que es el error sobre una causa de justificación. Vamos a ver. Hay muchas clases de error y nosotros tenemos un vídeo donde están explicadas todas las clases de error y donde está explicado todo. Tenéis que veros ese vídeo. Pero aquí vamos a ver algunas de las clases que van a ser relevantes. Error de tipo y error de prohibición. En principio, el error es la ausencia de conocimiento, ¿vale? La ausencia de representación sobre algo. Yo no me represento algo que va a tener una determinada relevancia, el error propio, ¿vale? Porque el error irrelevante es el error impropio. Yo no me represento algo que puede tener relevancia a la hora de la valoración, de la imputación del hecho, pero a la hora, por tanto, de la valoración de si yo he realizado o no he realizado el injusto. Claro, si es la ausencia de conocimiento, y hemos dicho que hay dos tipos de conocimiento, pues el error será diferente según el tipo de conocimiento al que afecte. Si resulta que el conocimiento se tiene en cuenta para la imputatio facti y el conocimiento se tiene en cuenta para la imputatio iuris, la ausencia del conocimiento exigido para que haya imputatio facti hará ¿qué? Que no haya imputatio facti. La ausencia de conocimiento de que yo estoy actuando o estoy realizando o lo que se me exige para que se me pueda aplicar el demérito, la imputatio iuris, lo que significará es que no habrá imputatio iuris, pero sí habrá imputatio facti y applicatio legis et factum. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? No, bien. Si el conocimiento se exige en dos sitios, cuando falte el conocimiento que se exige para esto, no habrá esto, ¿vale? A mí se me exigen dos cosas, esto y esto. Para esto se me exige conocimiento, ¿vale? Si no hay conocimiento de esto, no hay esto, ¿vale? Si sí hay conocimiento de esto, pero no hay conocimiento de esto, esto sí que hay, ¿vale? ¿Se entiende o no? Bien. Dicho de otra forma, si hay dos tipos de conocimientos, el que yo sepa lo que estoy haciendo, el que yo sepa el hecho, y hay otro conocimiento, el que yo sepa que estoy haciendo el hecho prohibido y se me puede reprochar por ello, el hecho que afecta al que yo sepa que estoy realizando el hecho, si no hay, no habrá hecho, ¿vale? Y por tanto no se puede valorar que hay hecho prohibido, ¿vale? Pero si yo sí sé que yo estoy realizando el hecho y se valora que el hecho está prohibido, pero no se me puede reprochar porque yo no sé que el hecho está prohibido, por lo que sí que habrá es un hecho valorado como prohibido, independientemente de que yo no sepa que esté prohibido. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Oli. Vale. La clasificación más importante de error es la que diferencia entre error de tipo y error de prohibición. El error de tipo es el que recae sobre las características del tipo, conducta, sujeto. El error de prohibición es el que versa sobre la significación antijurídica de la conducta. ¿El error de tipo cuál es? El error de tipo es el error que consiste en el desconocimiento de la realización del injusto penal. Yo no sé que estoy realizando el injusto penal. El error de prohibición, ¿cuál es? El error en el que yo sé que estoy realizando el injusto penal, lo que no sé es que es un injusto penal. ¿Se entiende? No hay mucho mejor ejemplo. A ver aquí, perdón, me he tocado esto. A ver, ¿qué tengo yo aquí? Que veamos en cámara esto. ¿Esto se puede quitar?
No se puede quitar, ¿no? Es que me molesta esto. ¿No se puede quitar? Mierda, creo que lo he roto. Pero, ¿cuándo lo he roto? ¿Antes o después de que él me diga que no se puede quitar? Pero yo no sé si no se puede quitar. ¿Pero lo he roto? Bien, si yo lo he roto, la cuestión es, importante es, ¿lo he roto o no lo he roto? Sí, esa es una pregunta que nos hacemos, ¿vale? Si lo he roto. Otra pregunta que nos hacemos es si a mí se me puede reprochar el romperlo, ¿vale? Bien. El problema que tenemos es que este error que estamos haciendo en la argumentación que yo estoy haciendo ahora, lo hacemos todo el tiempo. En realidad, la forma de pensar no es esa. La primera pregunta es, ¿yo sé que estoy rompiendo esto? Claro. Es decir, yo sé realmente que al hacer esto lo estoy rompiendo, por cierto, que quede claro que no he roto nada. Pero, ¿yo sé que yo estoy rompiendo esto? Si yo no sé que yo estoy rompiendo esto, yo no estoy rompiendo esto. ¿Se entiende? Independientemente de que esté roto. Pero yo he infringido la norma, no rompas esto. Si yo no sé que estoy rompiendo esto, no. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Porque, ¿qué es romper? Realizar aquello que tiene capacidad para. Vamos a explicarlo con la norma de la tiza, que yo creo que es más fácil porque la hemos visto más veces. Yo tengo una tiza, la tiro al suelo, ¿vale? Eso es ensuciar. Yo estoy ensuciando. No se puede ensuciar. Por tanto, yo estoy ensuciando. Claro, la cuestión es, nosotros tenemos que saber que una cosa es la imputación, otra cosa es la valoración del hecho y otra cosa es la imputación del demérito, ¿vale? ¿Cuándo hay un error de tipo? Cuando yo no sé que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando yo no sé que estoy rompiendo. Cuando yo tropiezo y no sé que estoy ensuciando. Cuando yo tiro la tiza y la tiza se cae y no sé que estoy ensuciando. Pero cuando yo estoy haciendo algo que sé lo que estoy haciendo, entonces ¿qué? Lo que puede haber es un error de prohibición. ¿Se entiende esto? Oli, ¿se entiende ahora? Mejor, pero no del todo. Bien. De hecho, yo creo que no se entiende todavía del todo. ¿Vale? Bien. Claro, y ahora la cuestión es, ¿y este qué? ¿Qué es el error sobre las causas de justificación? Es decir, el error sobre las causas de justificación, ¿qué es? Error sobre los presupuestos, bueno, podríamos definirlo incluso mejor. Pero, ¿qué es? ¿Un error de tipo o un error de prohibición? ¿De tipo por qué? ¿Quién ha dicho de tipo? ¿Por qué? Porque te estás confundiendo, estás creyendo que la ley te está habilitando para hacer lo que tú estás haciendo. No, eso es lo que es, pero ¿eso significa que sea de tipo? Eso es lo que es. Tú sabes lo que estás haciendo, pero crees que no está prohibido. ¿Es eso? Tú sabes lo que estás haciendo, pero no crees que esté prohibido. Te equivocas en el tipo. En sí, en todos los elementos del tipo. ¿En todos? No lo sé. Un error de un sujeto que cree que algo está prohibido y no lo está, ¿es un error de tipo o de prohibición? ¿Hay diferencia entre que sea un error sobre un presupuesto objetivo que hace que el hecho no esté permitido cuando cree que lo está, o sobre un presupuesto normativo? Y por tanto un error sobre una causa de justificación es un error de tipo o un error de prohibición. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. Eso es en el de tipo. La pregunta es si es un error de tipo. Si no, tenemos la otra opción.
Bueno, esto es el error que cualifique la infracción, en este caso no nos interesa. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. A ver, yo no sé si me gustaría más no viene aquí. Ahora voy a pasar las diapositivas hacia atrás bastante, perdón. Bastante, tanto que me voy a ir al principio de los tiempos, y tan al principio de los tiempos que no sé ni siquiera si tengo en esta presentación lo que quiero enseñar. Entonces, creo que no lo tengo. Aquí sí que está. Claro que está. Vale. A ver, este es el esquema del delito que nosotros seguimos. Que yo sigo. Es decir, vosotros podéis apuntaros al que queráis y hacer el examen además con el que queráis, no hay ningún problema. ¿Vale? Pero este es el sistema del delito que estamos siguiendo hasta el momento. Pregunto. La chica Sandra, que está en el coche, se abalanza sobre el volante de él. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su intención? Y Fátima hace así, y yo haría. Eso no es lo importante, pero estoy dándole a Fátima lo que ella quiere, que es, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de ella? Parar el coche. Parar el coche, ponerlo a un lado, etc. Bien, ¿es relevante eso? No. No es. Y como nos preguntamos eso, la liamos parda. Pero vamos a preguntarlo de otra forma. ¿Qué es lo que cree Sandra que va a pasar al coger ella el volante? ¿Que va a qué? ¿Cómo? A salvarse. No solo eso, lo que cree que va... Es decir, la cuestión de para qué lo hace no es relevante, pero lo que sí es relevante es qué cree ella que está haciendo y qué es lo que cree ella que puede pasar por su conducta. Claro. Lo que ella cree es que gracias a que ella pone el volante, él o va a ceder o va, es decir, a parar. ¿Eso es lo que cree ella, sí o no? Yo creo que sí. ¿Ella se representa que es peligroso lo que ella está haciendo? Sí, totalmente. ¿Ella se representa cuando lo hace? Claro, porque lo fácil en efecto es salvar el caso con una obcecación. Pero con eso lo que estamos convirtiendo es en un problema de culpabilidad, cuando la solución estaba antes. ¿Ella actúa bajo qué? Bajo error. ¿Qué tipo de error? La pregunta es, ¿ella está infringiendo la norma prohibitiva que dice que no realices un peligro ex ante? Sí. ¿Y lo está haciendo por qué? Por una norma facultativa que le autoriza, en un caso de agresión ilegítima como ese, ¿a qué? A defenderse y a intentar evitar el peligro al bien jurídico protegido. Si lo vemos así, ¿eso qué es? Esto es que se da la norma prohibitiva, pero la norma facultativa te exige ¿qué? Te exige que tú actúes para proteger. Ella que actúa bajo error de que la conducta realmente está poniendo en peligro y pensando que lo que está haciendo es salvar el bien jurídico de la vida suya y la de los demás. Por tanto, ¿ella está realizando un hecho peligroso? No. Porque si realizar un hecho peligroso es la valoración del applicatio legis ad factum, que tiene que tener en cuenta la norma prohibitiva, pero también la facultativa,
La pregunta es, ¿qué es lo que exige el derecho que haga a cualquier persona que se encuentre en la situación? La pregunta es, ¿tiene derecho ella a intentar parar el coche? ¿Sí o no? ¿Es lo que intenta hacer? Sí. Pues si es lo que intenta hacer, tiene derecho a actuar de la forma que actúa y por tanto no hay, por su parte, ningún hecho típico y antijurídico. ¿Se entiende? Claro, pero ha matado una mosca. Es decir, han matado a un hombre en legítima defensa. Es decir, lo que pasa es que es terrible, porque lo que estoy diciendo a la vez implica que si tú matas a un hombre y en realidad el hombre no te está atacando y tú lo crees, pero cualquiera diría en tu caso que estás siendo atacado, tienes derecho a hacerlo. Y por eso, es decir, por eso es tan complicado comprender que esto puede llegar a pasar. Perdón, voy a ir pasando las diapositivas, pero es lo único coherente de lo que hemos sostenido hasta el momento. Es decir, volvemos aquí. Error sobre una causa de justificación. Los errores en relación con una causa de justificación son de dos tipos. Son de dos tipos. Y si entendemos esto bien, vamos a entender bien, en realidad vamos a entender mejor la diferencia entre error de tipo y error de prohibición. Hay uno donde yo no sé que se dan los presupuestos de una causa de justificación. No sé que no se dan, mejor dicho. No soy consciente de que no se dan. Yo no soy consciente de que estoy poniendo en peligro un bien jurídico protegido más, porque él en realidad tiene más posibilidad de tal. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que la única forma de salvar, es decir, si llegamos a la conclusión de que yo estoy haciendo aquello que tal, en ese caso es un error sobre un presupuesto objetivo. Caso balas de fogueo o caso ¿cuál? Pues caso del chico del bate. ¿Ella cree que está siendo atacada? Es decir, si tú ves a una persona, ¿es importante qué hora es? Porque aquí lo importante es la vencibilidad o la invencibilidad del hecho. Es decir, ¿qué hora es? Parece que es de día. Es de día. Ella tendría, es decir, ¿se le puede reprochar que ella no se ponga en una posición de saber si está bajo error o no? ¿Se le puede responsabilizar por ello? Yo creo que sí, sinceramente. ¿Pero eso en qué convierte su conducta? En una conducta imprudente. Muy bien, Diana. Eso convierte su conducta en una conducta imprudente, que es precisamente lo que pasa en este caso, que hay una imputación extraordinaria. ¿Por qué no hay imputación ordinaria? Porque ella en ningún momento cree que está lesionando el bien jurídico protegido. Ella lo que cree es que está defendiendo el bien jurídico protegido. Ella cree que está defendiendo el bien jurídico protegido. La cuestión es, ¿podría verse en una posición en que sepa que está lesionando el bien jurídico? Sí. Y por eso le incumbe no ponerse en una posición en la que comprenda que efectivamente imputación extraordinaria e imprudencia. ¿Qué es? Un error. ¿De qué tipo? De tipo. Es un error de tipo. Distinto es cuando yo lo que creo es que tengo derecho a pegarle a alguien una paliza en mi casa. ¿Sé lo que estoy haciendo? Sí, pegar una paliza. ¿Sé que estoy lesionando un bien jurídico? Sí, pegar una paliza. Pero creo que tengo derecho a hacerlo. Eso es distinto. No es un error sobre un presupuesto objetivo. No es un error de hecho. Es un error que yo pienso que tengo derecho a hacer lo que yo no tengo derecho a hacer. Pero es que ella sí tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que objetivamente no se está defendiendo, pero ella no lo sabe. ¿Se entiende la diferencia, sí o no? ¿Él tiene derecho a pegarle la paliza? No. ¿Ella tiene derecho a defenderse? Sí. ¿Se está defendiendo? No. Esa es la diferencia. ¿Se entiende esto? Evidentemente, el error sobre los presupuestos objetivos elimina la antijuridicidad, porque en última instancia, es decir, viene a ser un error de tipo. Mientras que el otro elimina la culpabilidad porque es un error de prohibición. Esta es la solución, por otra parte, que siguen la mayoría de los tribunales. Si el error es vencible, acaba siendo imprudencia. Yo creo que el caso de la chica del bate es unas lesiones muy graves realizadas de forma imprudente. Si es invencible, se trata de un hecho impune. Pero este caso yo creo que es un caso de vencibilidad clarísimo. ¿Qué es vencibilidad?
pues que el error era evitable. Es decir, imprudencia, imputación extraordinaria. Bueno, pues ¿cómo resolver el caso? Habría que ir directamente al tema, habría que centrarse en el resumen de los hechos, es bastante sencillo. Dividimos el caso en los momentos que haya. Analizamos si la conducta del chico se puede considerar, en todo caso que pone en peligro el bien jurídico no es, pero sí que puede tener cierta relevancia la conducta del chico a la hora de ¿qué? A la hora de ver si es vencible o no es vencible el error. Yo creo que la conducta del chico en ningún momento supone una puesta en peligro, una autopuesta en peligro. Lo que pasa es que sí que es cierto que es comprensible que la persona con los conocimientos que tenga esté bajo error. Yo creo que el error existe, ¿vale? Y por tanto resolvemos. ¿Alguien quiere resolver? No, porque hemos terminado y no tenemos tiempo de más por hoy. Así que muchas gracias a todos.